Hola, hoy vamos a ir hasta unas fechas claves en la historia contemporánea. Veremos el que para muchos es uno de los acontecimientos más importantes, ya que va a suponer la ruptura de las viejas estructuras sociales y políticas del antiguo régimen. Se trata de la era de las revoluciones. Así que vamos allá. Estamos en Norteamérica. Hemos venido a la costa este, donde se encuentran las 13 colonias británicas. Ser una colonia suponía estar sometido a la metrópoli y dedicarse a suministrar lo que allí se necesitara. Además, no podían comerciar con otros estados ni decidir sobre muchas materias. Aunque tenían cierta autonomía, a la hora de la verdad, decidían poco. La tensión empezaría por la negativa de los colonos a pagar unos impuestos que ellos no votaban, pues no estaban representados en el Parlamento británico. El rey de Inglaterra quiso acabar con esto, pero las colonias boicoteaban los productos británicos. Entonces, el Parlamento decidió establecer las Tea Acts, dando el monopolio del té a la Compañía de las Indias Orientales y perjudicando gravemente a los comerciantes americanos. La respuesta fue el famoso motín del té de Boston, donde se atacaron barcos británicos de té y se lanzaron sus cargamentos al mar. La situación ya era irreconciliable y los colonos empezaron a actuar en el plano político. En 1776, Thomas Jefferson redactó en Virginia la Declaración de Derechos y el 4 de julio de 1776, representantes de las 13 colonias firmaron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Esto no fue reconocido por los británicos, que empezaron una guerra, en la que destacó George Washington por parte de los americanos, que consiguieron vencer tras las importantes batallas de Saratoga y Yorktown, gracias al apoyo de otros países como fueron Francia y España, cuyo apoyo material y humano fue decisivo. En París, en Versalles, se firmó la paz en 1783 y en 1787 se aprobó la primera Constitución de los Estados Unidos, en la que recogía la soberanía nacional, la división de poderes y a George Washington como el primer presidente de los Estados Unidos. Estamos ahora en Europa. Aquí también cambiarán las cosas. Nos encontramos en Francia en un momento difícil, pues los ricos vivían a pleno lujo, mientras la mayoría moría de hambre. La hacienda real estaba en una grave crisis, debido a la ayuda en la guerra americana y también a esos lujos de la corte. Un importante grupo de personas no pagaban impuestos, que eran los privilegiados, y la crítica de intelectuales a través del movimiento de la Ilustración iría calando en la población. El rey, apoyado por sus ministros, buscó soluciones a esta crisis y solo veía posible una. La situación mejoraría si todos contribuían pagando impuestos. Los privilegiados obviamente se negaron y exigieron la convocatoria de los estados generales, pues era la única asamblea que podía autorizar un nuevo impuesto. Esta reunión parecía una buena idea, ya que se votaba por estamentos, y había tres: dos privilegiados, la nobleza y el clero, y el pueblo, por lo que parecía claro que dos votos de los privilegiados serían un no a pagar estos nuevos impuestos y ganarían la votación. Sin embargo, el ambiente no acompañaba. Los ciudadanos redactaron sus quejas y reivindicaciones, y los más desfavorecidos no iban a dejar pasar esta oportunidad. El tercer estado planteó que se votara por cabeza. Así, puesto que algún clérigo y noble estaba de su lado, podrían ganar. Esto se le negó, y el tercer estado decidió apartarse y reunirse de forma paralela en otra sala, la sala del juego de la pelota. Ellos creían que como representantes de la gran mayoría de la población tenían legitimidad para formar
una Asamblea Nacional Francesa. Aquí hay que tener en cuenta las palabras del abate Sieyès sobre el tercer estado, que era un todo, pero un todo oprimido y que necesitaba llegar a ser algo. Fuera de Versalles, el pueblo de París acompañó esta revolución con el emblemático acontecimiento de la toma de la Bastilla. La Bastilla era una cárcel símbolo del absolutismo y donde se guardaba material bélico. Esta toma fue el 14 de julio de 1789, un día que será recordado como el Día Nacional. Por otro lado, los campesinos atacaron los castillos de los nobles. Con esto, la Asamblea se vio en disposición de abolir los derechos feudales y redactar una declaración de derechos y promulgar una constitución, la de 1791, con soberanía nacional y división de poderes. Tras esto, la Asamblea, ahora legislativa, tuvo que hacer frente a una gran oposición de nobles, clérigos y conspiraciones desde el exterior. Los otros monarcas se sintieron amenazados por esta revolución y empezaron una guerra contra Francia. El rey de Francia, Luis XVI, fue considerado un traidor y capturado, ya que el Palacio de las Tullerías fue asaltado por la multitud. La nueva Francia, la Francia de la Convención, se movía entre girondinos, moderados y jacobinos, que eran los más radicales. El 21 de enero del año 1793 se ejecutó al rey Luis XVI en público, con la guillotina, empezando así la República Francesa. Con la llegada al poder de los jacobinos, también llamado el periodo de la Convención Montañesa, Robespierre ocupó el poder y poco a poco fue asumiendo cada vez más poder, hasta convertirse en dictatorial, e inició una época del terror, pasando por la guillotina a cualquier opositor que se opusiera a la revolución, aunque finalmente esta política del terror le llevaría a él mismo a pasar por la guillotina. Las siguientes etapas del directorio y el consulado estarán protagonizadas por la figura de Napoleón Bonaparte, un importante general dedicado al mundo bélico. El directorio concluirá con el golpe de estado de Napoleón en 1799 y el inicio del consulado, que duró poco, pues en 1802 Napoleón asumió plenos poderes, proclamándose 2 años más tarde como emperador. Napoleón, como buen militar, desarrolló una política de expansión. En naranja tenemos sus territorios directos y en verde aquellos con los que tenía algún tipo de alianza. Un hecho muy importante fue el bloqueo comercial que estableció a Gran Bretaña, que era su principal rival, con lo que le impedía así entrar en el continente. Además, emprendió la invasión de diversos países. Uno de estos países que quería invadir era Portugal, aliado de Gran Bretaña. Pero para llegar era necesario cruzar por España, y para ello firmó con Godoy el Tratado de Fontainebleau. Godoy era ministro del rey Carlos IV. Sin embargo, el ejército francés aprovechó esta situación y empezó la conquista de España. La firma de este tratado y la actitud de conquista del ejército francés, unido al ya de por sí descontento popular, llevó al motín de Aranjuez. Con este motín se consiguió la destitución de Godoy y la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo Fernando VII. Napoleón aprovechó todos estos problemas y en Bayona obligó a que los españoles, Carlos IV y Fernando VII, abdicaran en favor de su hermano, que se proclamó como rey de España con el nombre de José I Bonaparte. La población española se resistirá a esta invasión francesa, aunque algunos pensaron que sería algo positivo. Se trata de los afrancesados. La contienda fue dura,
desarrollándose por medio de la guerra de guerrillas, y la población resistió firmemente, teniendo como punto cumbre la victoria española en Bailén. En el plano político, ante el vacío de poder, se organizaron unas juntas que fueron retrocediendo hacia el sur hasta llegar a Cádiz, donde los franceses no habían llegado. Aquí se convocaron las Cortes Generales, compuestas por absolutistas, liberales y americanos. Su obra fue la Constitución de Cádiz de 1812, que ponía fin al antiguo régimen y defendía la soberanía nacional y la división de poderes en España. En el plano militar, el frente ruso se le complicó a Napoleón y se ha derrotado también en España, que contó con el apoyo inglés. El emperador abdicó en 1814 y se marchó de exilio a la isla de Elba, aunque volvería para el gobierno de los 100 días, será derrotado en la batalla de Waterloo en 1815 y ya deportado a la isla de Santa Elena, donde morirá. Todo lo ocurrido en Francia desata una reacción en Europa que se conoce como la Restauración. En el Congreso de Viena, presidido por Metternich, las monarquías acuerdan volver al antiguo régimen y ser solidarios si el sistema se encuentra en peligro. En España, tras la época napoleónica, se pidió el regreso de Fernando VII, de ahí su sobrenombre de El Deseado, con un documento conocido como el Manifiesto de los Persas. Lo primero que hizo el rey fue abolir toda la obra de las Cortes de Cádiz y restaurar el antiguo régimen. Además, llevar a cabo una persecución a los liberales, lo que hará que estos cambien de ruta y abandonen la vía política para tomar la vía de los pronunciamientos, la vía militar, que será una constante en España durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX. Parecería que con lo acordado en la Restauración, todo lo hecho durante la Revolución no ha servido para nada, pero todo lo contrario. Todo eso que se consiguió durante la Revolución permanece ahí, y de aquí en adelante se luchará para volver a conseguirlo.